regional en Centroamérica, derivado del régimen arancelario y aduanero centroamericano. En consecuencia, estamos frente a otra excepción de conformidad con el decreto 119/96, que es nuestra ley de lo contencioso administrativo, en el caso específico del artículo 17 bis y el artículo 45 del decreto 1-98, la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. El artículo 21 bis, 21 ter, 21 quarter, 21 quinquies, 21 sexis, es muy importante darle lectura. Por lo que quisiera, por esta única vez, que si hay alguien en clase que cuente con su ley orgánica de SAT, el artículo 1, el decreto 1-98, que nos pudiera hacer el favor de darle lectura a estos artículos. Es a partir del 21 bis para el 21 sixes. Si nos pudieran hacer el favor. ¿Qué artículo dijo? A partir del 21 bis, por favor, compañera. 21 bis. Muchas gracias. De la ley de la SAT. Es correcto, así es. Muy bien. Bueno, no tiene artículo bis en la ley que yo tengo. Bueno, fíjense. Si quieres te lo leo yo, licenciado. Adelante, Byron, muchas gracias, muy amable. Artículo 21 bis, Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero. Se crea el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero como el órgano colegiado que en calidad de autoridad superior le corresponde con exclusividad las competencias siguientes: conocer y resolver todos los recursos en materia tributaria y aduanera, previo a las instancias judiciales, y que por disposición del Código Tributario, la Ley Nacional de Aduanas, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento sean de su competencia y de las demás leyes y reglamentos aplicables. B. Ordenar el diligenciamiento de pruebas periciales necesarias para el conocimiento o mejor apreciación de los hechos sobre los que ha de resolver, así como medidas o diligencias para mejor resolver, notificando a los interesados de conformidad con la ley y cumplir con las demás funciones que se le establecen en esta ley y otras aplicables. Las resoluciones que el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero emita respecto a los recursos de alzada darán por finalizada la vía administrativa y causarán estado para los efectos de usar la vía contenciosa administrativa. 21 ter dijo también, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. 21 ter, integración del Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero. Para el cumplimiento de sus funciones, el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero se podrá constituir en Tribunal Administrativo Tributario o Tribunal Administrativo Aduanero, según le corresponda por el tipo de impugnaciones que deba resolver. El Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero está integrado por 10 miembros para conocer y resolver los recursos en materia tributaria. El Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero se integrará por 5 miembros especialistas en materia tributaria. Cuando el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero se constituya en Tribunal Administrativo Aduanero, atenderán las disposiciones establecidas en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento. Son requisitos para integrar el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero: ser guatemalteco. A, ser guatemalteco. B, ser mayor de 30 años de edad. C, ser de reconocida honorabilidad. D, encontrarse en el goce de sus derechos civiles. E, ser profesional universitario colegiado activo. F, haber ejercido la profesión por al menos 5 años. G, acreditar experiencia de por lo menos 5 años en materia tributaria o aduanera según corresponda. H, no haber sido condenado por sentencia firme por delitos tributarios, aduaneros o comunes.
y no podrá ser cónyuge o estar ligado con parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con las autoridades superiores de la SAT. No podrá integrar el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero quien incurra en la prohibición de esta ley, que esta ley establece para los funcionarios y empleados de la SAT. Los integrantes del tribunal que con posterioridad a su nombramiento incurrieren en cualquiera de estas provisiones serán removidos inmediatamente de su cargo. Artículo 21 cuater dijo también, ¿verdad? Es correcto, sí, por favor. Nombramiento y remoción de los miembros del Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero. Los miembros del Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero serán nombrados por el directorio, previo concurso público por oposición de conformidad con lo que establece el Reglamento de Trabajo y Gestión de Recurso Humano de la SAT, respectivamente, atendiendo razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Ejercerán el cargo por su periodo de 8 años y podrán reelegirse una sola vez por un nuevo periodo de 8 años, tanto para la nominación como para la renovación de cada miembro del Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero. Los interesados formalizarán su postulación presentando, además de de los requisitos establecidos en el artículo 21 ter de esta ley, los documentos siguientes. A. Carta de interés. B. Currículum vitae. C. Solvencia fiscal. D. Constancia de colegiado activo. E. Constancia de no haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del Colegio Profesional correspondiente. F. Constancia de carencia de antecedentes penales y policíacos. G. En el caso de haber administrado recursos públicos, contar con finiquito emitido por la Contraloría General de Cuentas. Y H. Declaración jurada de no encontrarse dentro de los grados de parentesco establecidos en el artículo 21 ter. En caso de renuncia, remoción o ausencia definitiva de uno de los miembros del Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero, el directorio elegirá un nuevo miembro siguiendo el procedimiento de nominación establecido en el párrafo anterior y ocupará el cargo hasta concluir el periodo del miembro que sustituye. Los miembros del Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero también serán removidos por el directorio por por las causales siguientes: cometer actos fraudulentos, ilegales o evidentes, opuestos a las funciones o los intereses de la SAT en particular y del Estado en general. B. Haber sido o ser condenado en sentencia firme por la comisión de un delito doloso. En caso de procesamiento penal, quedará suspendido temporalmente para el ejercicio del cargo hasta que finalice el proceso y será sustituido interinamente por el suplente designado hasta que se nombre al nuevo miembro titular. D. Padecer de incapacidad física o mental calificada que lo imposibilite por más de un año para ejercer el cargo o haber sido declarado por tribunal competente en estado de interdicción de conformidad con la ley. E. Ser declarado en situación de insolvencia o quiebra. F. Postularse como candidato para un cargo de elección popular. G. Actuar o proceder con manifiesta negligencia. Y H. Actuar deliberadamente con abuso o desviación de sus funciones establecidas en esta ley. El directorio dejará constancia en acta de todas sus actuaciones correspondientes a la elección y nombramiento de los miembros del Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero, y en esa documentación constituirá información pública. Artículo 21 quinquis. Funcionamiento del Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero. En la primera reunión de cada año calendario, el Tribunal Administrativo, Tributario y Aduanero elegirá de entre sus miembros a un presidente,
quien tendrá la facultad de convocar a las sesiones de trabajo y llevar el registro de las actas relacionadas con las reuniones. La presidencia se alternará entre los miembros del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, que sean abogados y notarios, sin permitir elección consecutiva, y atenderá las disposiciones del Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento. Cuando se constituya un tribunal administrativo aduanero. En caso de renuncia, remoción o ausencia definitiva del presidente del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, antes de terminar el año calendario, los miembros del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero elegirán a un sustituto, quien permanecerá en el cargo hasta completar el periodo de su antecesor, pudiendo en este caso ser reelecto como presidente en el año siguiente. El Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero se reunirá siempre con 5 miembros. Cada miembro del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero será ponente del caso que le sea asignado, y las decisiones deberán tomarse por mayoría simple, dejando constancia de sus resoluciones y actuaciones en el acta de la reunión respectiva. Artículo 21 sexis. Sexíes. 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 Responsabilidad. Los integrantes del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero desempeñarán sus funciones bajo su exclusiva responsabilidad de acuerdo con la ley, y actuarán con absoluta independencia de criterio, sin perjuicio de lo que establecen las otras leyes. Los miembros del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero tendrán responsabilidad solidaria con la SAT por los daños y perjuicios que causen por los actos y omisiones en que incurran en el ejercicio de sus funciones, excepto si hacen constar sus objeciones en el acta que documente la resolución respectiva, debiendo razonar su voto adverso. Esto se adicionó según el decreto 37/2016, porque anteriormente me recuerdo que se llamaba Tributa, ¿verdad, Alex? Sí, así es. Y ahora le dicen Tata. Sí, muchas gracias, Byron. Agradezco muchísimo su colaboración. Vean, por favor, compañeros. De ese artículo 21 bis, pónganle en alguna parte de su ley ver artículos 128 y 129 del Cauca. Asimismo, también 625 y 630 del Recauca, que el Cauca es el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, y su reglamento es el Recauca. Esto es importante, y también a esos artículos pónganle el llamado de este 21 bis, 21 ter, 21 esto, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Dije, del 128 y 129 del Cauca, 625 al 630 del Recauca. Todos estos son importantes, pero uno de los importantes es el 630 del Recauca, correspondiente al Tribunal Aduanero. Le pueden poner el llamado también del 21 bis, 21 ter, del 1-98. El artículo 630 del Recauca establece composición. El Tribunal Aduanero estará integrado por 5 miembros. 3 serán abogados especializados en materia aduanera, con experiencia mínima comprobable de 5 años en dicha materia. Los otros 2 serán personas con el grado mínimo de licenciatura y experiencia comprobable de por lo menos 5 años en materias tales como clasificación arancelaria, valoración aduanera, origen de las mercancías y demás regulaciones del comercio exterior.
El Tribunal Aduanero contará con un presidente, quien deberá ser abogado, además del personal administrativo y de asistencia como apoyo necesario para el desarrollo de sus funciones. El 631, que también es importante para ser miembro del Tribunal Aduanero, además de los requisitos que establece el artículo anterior, se deberán llenar los siguientes: ser de nacionalidad del Estado parte en el que va a ejercer, es decir, de cualquiera de los países de Centroamérica, a excepción de Belice, que no integra el Istmo Centroamericano, ni Panamá. Estar en el pleno gozo de sus derechos civiles, ser de reconocida honorabilidad, no haber sido condenado por sentencia firme por delitos tributarios, aduaneros o comunes, y no ser cónyuge o estar ligado con parentesco dentro del cuarto grado con sanguinidad, y el segundo por afinidad con las autoridades superiores del servicio aduanero, ¿verdad? Y ahí en adelante están 632, 33, 4, 35, 36, más o menos cómo es que opera y funciona este tribunal. Como esto es nosotros los profesionales del derecho, precisamente, ¿verdad? Guillermo, revise bien Se le fue el audio, licenciado, perdone. Bueno, ya regresó, ¿no? En este momento sí, licenciado, pero cuando estaba dando la explicación... Sí, licenciado, se escucha bien. Muchas gracias. Licenciado. Mire, tenemos, es el ingrato Tigo, ustedes, yo creo que la mayoría tenemos Tigo, entonces se va y viene y en el aire se detiene, dijo la adivinanza, ¿verdad? Pero bueno, entonces, yo les decía que era importante conocer este articulado, este marco jurídico, porque es otra oportunidad en donde los abogados y notarios nos podemos desempeñar. Vean ustedes, por ejemplo, el primer proyecto del Código Tributario ante el Congreso fue presentado por contadores públicos, por auditores. Tenía muchos errores que con el tiempo se han ido enmendando, y es precisamente porque los abogados, de alguna manera, nosotros los abogados hemos rehuido de esa especialidad, ¿verdad? Y es algo que tenemos que romper con ese desafío, ¿no? Debemos salir de la comodidad en la que podemos estar litigando, por ejemplo. Recuérdense que ya existen las maestrías en derecho tributario, ¿verdad? Y así es como podemos desempeñarnos, ¿verdad? Así es, Alfredo, 21 bis del decreto 1-98, que es la ley orgánica de la SAT. En materia tributaria, contra lo resuelto por el directorio de la SAT, procede el recurso de reposición. Esta última parte, ese último párrafo, por favor, eliminamos el recurso de reposición, porque la última reforma, que es precisamente la del año 2016, eliminó precisamente la reposición y dejó solo la revocatoria. Entonces, es una observación que hago yo siempre acá en clase, y disculpen ustedes que yo no he enmendado y he corregido esta diapositiva. El fundamento legal, además de las normas citadas en materia aduanera, se encuentran regulados en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento, denominados por sus siglas CAUCA y RECAUCA. El primero es el código y el segundo es el reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. El artículo 127 del CAUCA establece que toda persona que se considera agraviada por las resoluciones o actos finales de las autoridades del servicio aduanero podrá impugnarse en forma y en tiempo que señale el reglamento. Y como esto va dirigido precisamente no solo a personas guatemaltecas, sino todas las personas o todos aquellos agentes aduaneros, aquellos transportistas inclusive, ¿verdad?,
que al final pues transitan por el istmo centroamericano, porque se ha acordado precisamente porque así como funciona en Guatemala, funciona en El Salvador, en Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Por esa razón es de que esto ha tratado la manera de uniformar a nivel aduanero a nivel centroamericano. La normativa vigente y actualizada del Cauca establece la creación de un tribunal aduanero, en lugar de los comités que habían venido funcionando dentro del sistema aduanero. Se crea el tribunal aduanero en los estados parte como un órgano de decisión autónomo a los servicios aduaneros. El que conocerá en última instancia la vía administrativa de los recursos en materia aduanera, que señale el reglamento respectivo, según los artículos 128 y 29 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano Cauca y los artículos 630 al 636 de el RECAUCA. Asimismo, en el referido reglamento del RECAUCA establece el procedimiento para las impugnaciones de las resoluciones y actos en materia del servicio aduanero, según los artículos 623 al 629. Hay que aclarar que con relación a este tribunal no constituye un órgano jurisdiccional, no está impartiendo justicia. Podemos decir que es un órgano eminentemente administrativo, ¿verdad? Tampoco hay que confundirlo con el sistema de la justicia delegada que maneja Francia. Este tribunal constituye un verdadero órgano administrativo de última instancia administrativa para el conocimiento de un recurso administrativo. La apelación administrativa, que va a ser el último recurso que vamos a conocer. El reglamento del Código Uniforme Centroamericano RECAUCA crea únicamente dos recursos administrativos, la revisión y la apelación. En el caso del recurso de la revisión, ojo por favor, porque en materia tributaria, administrativa, tributaria, aduanera, solo cabe la revisión y la apelación. Contra las resoluciones y actos finales dictados por las autoridades aduaneras que determinen tributos o sanciones, podrá interponerse por parte del consignatario o a la persona destinatario del acto el recurso de revisión ante la autoridad superior del servicio aduanero dentro del plazo de 10 días siguientes al de la notificación de la resolución que se impone, según el artículo 623 del RECAUCA. Dicho recurso deberá ser presentado ante las autoridades que dictó el acto o ante la autoridad superior del servicio aduanero. En ambos casos, el expediente que dio lugar al acto deberá remitirse dentro del plazo de 5 días siguientes al de la fecha de la recepción del recurso de la autoridad superior, según el artículo 623 del RECAUCA. Dentro del plazo de 20 días siguientes a la recepción del expediente administrativo por la autoridad superior del servicio aduanero, este deberá elevarlo, según el artículo 623. Este recurso podrá ser interpuesto contra el intendente de aduanas, puesto que es el tercer nivel de la decisión administrativa tributaria. Luego estará el superintendente de la administración tributaria en el grado inmediato superior y el tribunal aduanero, que es la última instancia administrativa en materia de impugnaciones. Así es como va a estar integrada entonces los tres niveles, el tribunal, el superintendente y los intendentes. ¿Cuál es el trámite del recurso de la revisión? Esto está regulado en los artículos 623 al 629 del RECAUCA, que es el reglamento. El procedimiento del recurso de revisión es el siguiente. El recurso debe plantearse ante la autoridad aduanera quien dictó el acto, directamente ante la autoridad superior de la autoridad aduanera. El memorial de interposición del recurso deberá contener requisitos indispensables siguientes. A. Designación de la autoridad. Funcionario de independencia que se dirige. B. Nombre, apellidos, calidades, generalidades de la ley del recurrente. Cuando no actúe en nombre propio, deberá además acreditar su representación. C. Dirección y medios para recibir notificaciones. D. Identificación de la resolución o acto recurrido y las razones en que se fundamenta la inconformidad con el mismo, haciendo relación circunstanciada de los hechos y de las disposiciones legales que sustentan su petición. En otras palabras, es un memorial común y corriente cualquiera, que podemos inclusive utilizar el que hemos estado utilizando, el formato que les envié para la reposición y la revocatoria administrativa, por ejemplo. U otro memorial que podemos irlo iterando con el artículo 60 y 61 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Máxime si somos profesionales, somos abogados y notarios, estamos auxiliando a agentes aduaneros o a empresas centroamericanas, pues deben de ser de esa manera. Quiero contarles que sí hay ya un gran número. Tengo varios amigos de mi promoción, ¿verdad? Que nos graduamos hace 14, 15 años, quienes están ya incursionando mucho y se han especializado solo en materia aduanera precisamente. Petición que se formula también y la fecha y la firma. Recuérdense que si vamos a actuar como profesionales del derecho, lleva cada una de las hojas del memorial llevará un timbre forense de un quetzal y entonces debe ir calzado por la leyenda en su auxilio, ¿verdad? Y nuestra firma y nuestro sello. El expediente deberá remitirse dentro del plazo de 5 días al superior jerárquico del servicio aduanero. En el caso de no ser elevado, puede plantearse la acción de amparo, que hemos estado viniendo y hemos estado hablando mucho de ello, el artículo 10 del inciso F. En el caso de que haya planteado directamente ante la autoridad aduanera, este pedirá el expediente al subordinado. Una vez estando el expediente ante la autoridad superior, intendente o superintendente, según sea el caso, si el memorial contiene errores u omisiones, las mandará a subsanar. Se emite el auto de prevención o el previo, señalando los errores u omisiones, y a los 3 días de presentado el recurso, el recurrente o interponente del recurso tendrá un plazo de 5 días para subsanar los errores u omisiones. En el caso de no subsanarlos, el recurso se declarará inadmisible. Estando en regla subsanado, en el caso de que no se hayan encontrado errores, la autoridad tendrá 20 días para resolverlo a partir del día siguiente que recibió el expediente. Contra lo resuelto desfavorablemente del recurso de revisión, cabe el recurso de apelación ante el Tribunal Aduanero, quien quedó establecido como última instancia administrativa de la organización aduanera, según el artículo 128 del CAPA. Recordemos que en este caso sí es permitido que de la revisión vaya a la apelación. No como en materia administrativa, la revocatoria, la reposición, eso no es permitido. Se resuelve la revocatoria, ahí nos quedamos y nos vamos al contencioso administrativo. Y es de autoridad que tenga superior jerárquico. Pero si es la reposición, que es la última instancia administrativa dentro del órgano administrativo, también nos vamos al contencioso administrativo. Acá no. Después de la revisión, nos podemos ir a la apelación. Estamos en materia administrativa aduanera tributaria. El recurso de apelación en materia aduanera, regulados en el artículo 128 y 29 del Cauca, 125 al 629 del Recauca. Contra las resoluciones o actos finales que emita la autoridad superior del servicio aduanero, por lo que se determinen tributos, sanciones o que causen agravio, el destinatario de la resolución o acto en relación con los regímenes, trámites, operaciones y procedimientos regulados en el Cauca o por el Recauca y que denieguen todo o parcialmente el recurso de revisión, cabrá el recurso de apelación, que deberá interponerse dentro de los 10 días siguientes al de la notificación de la resolución del acto final respectivo. ¿Cuál es el trámite del recurso? El recurso de apelación se interpone ante la Autoridad Superior de la Administración Tributaria Aduanera dentro del plazo de 10 días, contados a partir de la notificación de la resolución al acto que se imponga. El memorial de interposición del recurso deberá contener los requisitos indispensables regulados también en el artículo 625 vistos en la revisión anterior. Pero es la designación de la autoridad, funcionario de dependencia que se dirige, nombres de apellidos, calidades, generalidades de recurrente, cuando se actúa en nombre propio debe además acreditar la representación, dirección o medios para recibir notificaciones, identificación de la resolución o acto recurrido de las razones en que fundamenta la inconformidad con el mismo, haciendo relaciones circunstanciadas de los hechos legales que sustentan la petición, en que se formula la fecha y la firma. La autoridad impugnada se limitará a elevar el expediente al tribunal aduanero dentro del plazo de 30 días siguientes a la interposición del recurso, es decir, el superintendente, quien pierde la competencia del órgano administrativo y ya no puede seguir conociendo, únicamente se limitará a elevar el expediente al tribunal administrativo tributario aduanero. El órgano que compete la resolución del recurso tribunal aduanero, si el memorial de interposición contiene errores o omisiones, las mandará a subsanar los errores y éstas se notificarán. Se hará en el plazo de 3 días. Posteriores al recurrente tendrá 5 días para
presentar los errores subsanados. Si el interponente no lo hiciere al tribunal aduanero, rechazará el recurso. Esto sí es bien cajonero y en la vida real así sucede. Si a los 3 días no se subsana, pues es automáticamente rechazado. Se podrán declarar diligencias para mejor resolver por un plazo de 10 días, prorrogables por otro periodo igual, pero una sola vez. Dichas diligencias son necesarias y coadyuvan a la resolución del recurso planteado. El recurso deberá ser resuelto por el tribunal aduanero dentro del plazo de 30 días siguientes, vencido el plazo, la práctica de diligencias para mejor resolver de la vía de interposición del recurso, emitiendo la resolución final. Acá se agota la vía administrativa, tributaria y aduanera y se procederá en su caso a plantear la vía judicial del proceso contencioso administrativo. Sin embargo, hay otras consideraciones muy importantes que establecer, porque puede reformar, puede ser parcial, puede confirmar, ¿verdad? Inclusive puede haber silencio administrativo y será aplicable supletoriamente la ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Si este tribunal no profiere la resolución en el plazo establecido de los 30 días que establece, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, de los plazos de los 30 días siguientes, entonces ya hay silencio administrativo y ya podemos acudir a la vía contenciosa administrativa, que es precisamente lo que conocen las 3 salas de lo contencioso administrativo tributario de la sala de la Corte de Apelaciones del organismo judicial. Dejo de presentar acá y ahora voy a presentar cómo es que quedan los esquemas con relación a estos procedimientos en materia administrativa, tributaria, aduanera, ¿verdad? Y vamos a ver que son trámites eminentemente jerarquizados. Miren, no tienen no hay flechas para ningún lado como los otros. Y acá tenemos, son bien fáciles, ¿verdad? El recurso de revisión aduanera, el fundamento legal, ¿verdad? Y el recurso de revisión se interpone ante la Autoridad Superior del Servicio Aduanero dentro del plazo de los días siguientes a la notificación de la resolución, que sí se presenta ante la ventanilla o el área de recepción de los documentos de la aduana de notificación. Se puede presentar en las oficinas centrales de la SAT. La podemos presentar, de hecho, ya bien sea en la aduana, donde nos impusieron o nos determinaron la obligación, o en las oficinas centrales de la SAT. Luego, en caso de que no se, y estando, perdón, y no cumple con los requisitos, ¿verdad? Y que no se cumple con los requisitos, entonces en el plazo de 3 días nos darán, ¿verdad? Y tenemos 5 días. A los 3 días nos van a notificar que previo a darle trámite a nuestro recurso debemos de subsanar tal cosa, y nosotros tenemos 5 días improrrogables. A partir de que nos notifican, se cuentan 5 días. Si en el día 5 nosotros no presentamos nuestros previos, entonces se da por rechazado el recurso. Y ahí sí perdimos, ¿verdad? A menos que su estrategia sea irse al contencioso administrativo, que ahí ya le va a dar pie y ya usted puede irse al proceso contencioso administrativo. Recibido el recurso por la autoridad superior de la aduana, debe ser trasladado a la autoridad superior, al superintendente, dentro del plazo de 5 días siguientes a la fecha de recepción del recurso. Al revisar el memorial establece que se han cumplido con los requisitos y continúa el trámite. En caso de que no se cumpla, pues, bueno, ese es el previo que teníamos. Luego subsanado, si no fuera el caso, el memorial cumple con los requisitos. Si la autoridad administrativa tributaria lo considera oportuna, podrá ordenar diligencias para mejor resolver en el plazo de 10 días, los cuales podrán prorrogarse por una vez más, o sea, 10 días más, 20 días, que siempre se da, ¿verdad? Posteriormente, agotada la fase ante la autoridad administrativa tributaria, tendrá el plazo de 20 días para resolver en la siguiente forma: sin lugar el recurso, confirma la resolución impugnada, con lugar el recurso de revisión y se revoca y se emite una nueva, puede resolverse parcialmente y se dirá que el trámite de apelación para el resto de las impugnaciones. Es decir, a la hora de que se resuelva parcialmente, pues yo me voy en apelación para todo lo que no se me resolvió favorablemente, porque como es parcialmente, ¿verdad, compañeros? Entonces yo continúo con el resto de las demás solicitudes, ¿verdad? Solicitudes o peticiones que deben de estar bien claras en mi memorial de interposición.
En cualquier fase del procedimiento, cabe la enmienda en la nulidad de conformidad con el artículo 160 del Código Tributario. No nos vamos a meter a la enmienda en la nulidad, compañeros, porque es otro trámite más. Yo estoy satisfecho y tranquilo con que ustedes conozcan la revisión en materia administrativa tributaria. Y luego tenemos la apelación. El recurso de apelación aduanero, ahí tenemos el fundamento legal, cabe contra las resoluciones o actos finales que emita la autoridad superior del servicio aduanero, por lo que se determinan tributos, sanciones o cargos en agravio al destinatario de la resolución del acto. También que denieguen total o parcialmente el recurso de revisión. Cabrá el recurso de la apelación, el cual se interpone dentro de los 10 días siguientes al de la notificación desfavorable. Se interpone ante la autoridad superior del servicio aduanero, en el que se limitará a elevar las actuaciones al órgano de decisión, que es el Tribunal Administrativo Tributario Aduanero, en el plazo de 30 días de haberse interpuesto. Presentado el recurso y cumplir las formalidades, en el caso de que no, se manda a subsanar previos, los cuales se notificarán en 3 días siguientes de recibido el recurso del Tribunal Aduanero, teniendo 5 días el contribuyente para subsanarlos, y en el caso contrario el recurso se declara inadmisible. Estando subsanado en el caso de cumplir con los requisitos del recurso, se podrá otorgar 10 días para las diligencias para mejor resolver, los cuales se pueden prorrogar por una sola vez más, otorgando 10 días. 20 en cuentas total otorguemos. Estando cumplidos los 10 o 20 días en sus defectos para las diligencias para mejor resolver, el Tribunal Administrativo Tributario tendrá 30 días para resolver de la siguiente forma. Confirmando, revocando, en todo caso, cualquiera que sea la resolución, tendrá por agotada la vía administrativa, procediendo la vía jurisdiccional, contencioso administrativo tributario. Y acá también procede la enmienda o la nulidad. Como ven, compañeros, son trámites al final. Lo que tenemos que tener en nuestra mente es esa visión esquemática y pragmática, ser prácticos, que acá en materia administrativa, tributaria, aduanera, solo está la revisión y la apelación. En materia administrativa tributaria, no aduanera, mejor ni hablemos, ni no lo pongamos apellido, está solo la revocatoria. Pero si es en materia meramente administrativa, sí cabe el recurso de revocatoria y de reposición, el cual vimos ya por primera vez en base a la ley de lo contencioso administrativo. Entonces, es el momento procesal oportuno de la clase para que usted haga sus preguntas. Ya están compartidos, Josué, le cuento, ya están compartidos los esquemas. Desde hoy en la tarde se compartieron en el Classroom. Por favor, compañeros, por favor. Ustedes deben de elaborar sus esquemas propios. Estos esquemas son un ejemplo. No pueden adjuntarme los mismos durante el examen, ¿sí? Hubo quienes sí, y para quienes estén pidiendo revisión y piensan que se adjuntaron el esquema, por ejemplo, de la petición administrativa, la solicitud inicial, ¿verdad? El procedimiento administrativo, pero si fue el esquema que yo les presenté, no me recuerdo si les di 1 o 2 puntos por lo menos que lo presentaron, pero yo les estoy insistiendo en clase que si me presentaban los mismos esquemas que yo estoy presentando en clase, iban a tener 0. Por eso es importante que asistamos a clases. Por lo menos, no los 2 días, 1 por lo menos, ¿verdad? Fíjense que aquí en esta sección estamos hablando más o menos casi de 300 estudiantes. Creo que andan ahí por 296 más o menos el número. Ahorita solo están adheridos 140 estudiantes. Es una tristeza, es una pena. Bueno, la mayoría puede estar trabajando, puede estarse trasladando, en fin, qué sé yo, pero no son alumnos ni estudiantes regulares. Entonces el problema es que es como los compañeros que andan preguntando aquí en la transmisión, ¿verdad? Sobre la revisión de examen, cuál es su correo, qué esto, lo otro, que dice que nunca han entrado a clases. Disculpen que se los diga, ¿verdad? Pero desde un principio, ¿verdad? Yo di mi correo electrónico, están las primeras diapositivas, ¿verdad? Dijimos cómo iban a ser las reglas del juego y demás. Es decir, si yo soy un alumno regular y asisto a mis clases, pues no voy a perderme en el horizonte, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿verdad?
¿verdad? Solo está la revocatoria en materia 100% administrativa, cabe LAM, dice Sergio, está haciendo una conclusión. Revocatoria de posición por último, en el administrativo tribunal, la apelación es correcto, así es. Ahí está su conclusión, Sergio. 100 puntos ahí para el segundo examen parcial. Y es que lo que sucede, compañeros, voy a proyectarles acá otra, permítame, el programa, mejor dicho, de curso, ¿verdad? Para que lo tengamos claro, ¿verdad? Y qué es lo que vamos a seguir viendo y por qué de la premura o del tiempo de que estamos corriendo. Miren, por ejemplo, hoy estamos viendo el inciso de los recursos en materia aduanera, trámite y resolución. Ya lo terminamos de ver hoy. El día jueves, perdón, ya nos tocan los recursos administrativos en la administración local en Guatemala. La resolución, los recursos se encuentran en las resoluciones de los gobernadores de departamento, ¿verdad? Que ya no existe la reconsideración, ya no existe el reclamo, ya solo existe la revocatoria y la reposición. Recurso contra las resoluciones municipales, que ya solo cabe también la reposición y la revocatoria, eso se los tengo que aclarar. Y aquí ya vendría el segundo examen parcial. Pero si podemos entrar a ver de una vez los procedimientos administrativos, ¿verdad? Procedimientos de resoluciones en la vía administrativa, y entonces empiezan los análisis de las leyes específicas. Bueno, tenemos que entrar a ver las apelaciones en la USAC, en el IX, en el INDE no, porque fueron reformados, pero en el INCUAT sí. INDECA ya no, porque ya no existe, en el INTECAP sí, porque existe, CDAG tampoco ya no existe, no es que no exista la institución, sino que con el devenir del tiempo fueron ir reformándose sus leyes, y entonces ya quedó debidamente establecido que debe de supletoriamente utilizarse los recursos de la ley de lo contencioso administrativo. El Vanguard también, por ejemplo, ¿verdad? Pero toda esta parte, miren, esta unidad 6 es inmensa. El control judicial privativo de los actos de las resoluciones de la administración pública, el control penal, el antejuicio, el control civil, el juicio sumario de responsabilidad de funcionarios y empleados públicos, control judicial privativo constitucional, breve introducción a la vía judicial en materia administrativa, proceso contencioso administrativo. Esta es la unidad número 6, es la unidad toral del curso, ¿verdad? Interposición de la demanda, las excepciones previas, contestación de la demanda, auto para mejor fallar, vista y sentencia. Luego tenemos la sentencia de lo contencioso administrativo. O sea, irregularmente se va quedando uno por acá, proceso contencioso administrativo, fundamento doctrinario y naturaleza jurídica, ¿verdad? Porque todo lo que es, por ejemplo, en materia del amparo, ahí nos quedamos, vamos a quedar un montón, ¿verdad? De manera pues que sí tenemos que ir corriendo un poquito más sobre la marcha, y tenemos también el inconveniente que en este horario es el último horario, ¿verdad? Hemos llegado más allá de las 19 horas con 15 minutos. No he querido llegar hasta las 20 horas con 30 minutos que establece el reglamento de la jornada, tomando en cuenta que la mayoría madrugamos, ¿verdad? Yo por lo menos me levanto a las 4 de la mañana, ¿verdad? Tenemos una jornada extensa de trabajo. Empiezo con la primera sección a las 5, 17:30 en punto, y ahí termino con ellos. El primer horario siempre es el mejor, ¿verdad? Ustedes, porque se aprovecha más, ¿verdad? Pero el segundo horario es el sacrificado porque ya todos estamos cansados. Ahorita ya es hora de cenar, ninguno hemos cenado, ¿verdad? Ustedes vienen de recibir el primer curso, ¿verdad? De tal manera que yo trato la manera de cómo hacerlo un poquito más ágil, más digerible, y que todo sea condensado a una hora, ¿verdad? De manera pues que les agradezco muchísimo que se adhieran a pesar de los pesares, ¿verdad? Que son 296 estudiantes y que ahorita ya solo quedan 138 adheridos, ¿verdad? Les agradezco muchísimo que se conecten siempre, y el día de hoy pues hemos terminado. Recuérdense, mi correo electrónico lo voy a consignar acá para los que no lo tienen, para hacer su solicitud de examen, revisión, ¿verdad? En el chat lo estoy escribiendo para el que no lo tenga. Conforme vayan ingresando las solicitudes, yo voy
haciendo espacio ahí en la oficina durante el día y empezar a revisar cada uno de los casos conforme vayan entrando. Tienen hasta el día jueves entonces para poder presentar sus solicitudes de revisión. Yo les voy a, ténganlo por seguro que les voy a responder hasta el último correo que ustedes envíen, ¿verdad? Les agradezco muchísimo. Evaide, gracias igualmente, bendiciones para todos ustedes, buen provecho, que descansen y bendecida, exitosa y bendecida semana laboral o académica. Que Dios los guarde entonces, buen provecho y saludos a sus familias. Nos vemos.